Bienvenidos una vez más a la Tribuna TV. Soy José L. Sánchez, director del Grupo de Comunicación Tribuna de España. Bienvenidos al programa Un Café con José L. Sánchez. Hoy un café con José Luis Roberto Navarro. Bueno, queridos telespectadores de la Tribuna Televisión, hoy estamos con un personaje muy conocido para muchos de ustedes, absolutamente desconocido para otros, especialmente los que nos ven desde el otro lado del Atlántico, José Luis Roberto Navarro. José Luis Roberto es un referente del socialpatriotismo español, ha sido durante muchos años el máximo dirigente de una organización de España 2000. José Luis Roberto es un hombre polifacético, un hombre al que conozco desde mi más tierna adolescencia. Debo reconocer que lo admiré y lo mitifiqué durante mis años más mozos, casi desde los 15 años. Nos llevamos 10, por lo tanto él era muy jovencito, era un líder con solo 25 años. José Luis primero hizo magisterio, después psicología, pedagogía, después derecho, y bueno, inició su carrera política prácticamente en el mundo del sindicalismo, tras un breve paso por una organización muy pequeñita que entonces se llamaban las JONS, siendo muy joven y siendo profesor de un pueblo muy lejano a Valencia, al tiempo que organizaba en ese pueblo en el que todavía no llegaban en los años de la transición prácticamente la televisión, y organizó un teleclub, una biblioteca, un club social. Fue capaz de poner en marcha un sindicato nacional sindicalista en la España de la transición, un sindicato que llegó a tener en Valencia máxima representación entre los empleados de fincas urbanas y entre los empleados de recogidas de basuras, donde llegó a montar una huelga de 15 días que fue muy sonada en Valencia. José Luis, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué queda de ese José Luis Roberto de 25 años que lideraba una organización revolucionaria con ansia de transformar profunda y radicalmente España? Pues quedan 40 años más, es decir, queda el tiempo que pasa para todo el mundo, ¿vale? Y aunque las ideas son las mismas, las ocupaciones al final son diferentes y la dedicación completa a la ideología pues obviamente tiene que mermar, porque las ocupaciones que se tienen pues te quitan tiempo para dedicarte a lo que es la lucha política. Yo pretendo que la charla de hoy sea una charla distendida en la que podamos conocer otro José Luis Roberto. José Luis Roberto es un personaje público que al menos en España y en una buena parte de Europa tiene una fama, no sé si bien o mala, ganada de hombre duro, de hombre fascista, de hombre vinculado a la extrema derecha. Yo quiero primero remontarme a los orígenes, cuando yo por primera vez escuché la palabra autogestión, es decir, la empresa para quien la trabaja. Y esa palabra se la escuché a José Luis Roberto cuando José Luis Roberto era un líder sindical de un sindicato pequeñito llamado CONS, ¿no? ¿Sigue teniendo sentido en el siglo XXI la palabra autogestión? La palabra autogestión tiene sentido, pero es lo mismo que el corporativismo anarquista, es decir, para que al final haya una autogestión tiene que haber determinados elementos de esa autogestión que trabajen por igual o que empujen. Cuando eso no ocurre, la autogestión es difícil de llevar a cabo. Es decir, no se puede llevar la autogestión exclusivamente desde un personaje cuando todos los demás simplemente se dejan hacer. Tiene que ser un colectivo el que quiera hacer esa autogestión. Y para conseguir ese colectivo hay que conseguir un grupo de personas idealistas que sean el motor de esa autogestión. Ese es el fallo. José Luis ahora dio un salto de 40 años. Hoy en día, además de dirigente político de España 2000, es el empresario, el director ejecutivo, el propietario de una de las empresas de seguridad más importantes de España, en la que trabajan más de 1000 personas. ¿Ha cambiado mucho de ese José Luis que pensaba que la empresa era para quien la trabaja a ese José Luis que tiene más de 1000 trabajadores? Han cambiado por las circunstancias, es decir, en aquellos momentos cuando teníamos una lucha sindical y que la empresa era para quien le trabaja, pues sería completamente incompatible con lo que hacemos ahora. Lo que pasa es que las circunstancias, en el mundo en que nos movemos, aquel sistema habría sido difícil de que hubiéramos llegado a los niveles que llegamos hoy. Sin embargo, en esos 1000 trabajadores, la inmensa mayoría, muchos, no todos, porque algunos son de diferentes provincias y no los conozco, hay una relación de amistad, es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores
tienen mi teléfono móvil y cuando tienen algo urgente directamente se dirigen a mí. No como al principio, que éramos 25 o 30 y te llamaban a las 6 de la mañana y decía servicio en Gallina Blanca sin novedad. Ahora esas cosas ya no ocurren porque no haría otra cosa que estar pendiente, pero sí que hay un trato directo, familiar, de amistad y de camaradería con la inmensa mayoría y sobre todo con los más antiguos, con los que llevan más de 8 o más de 10 años. Hay gente que lleva ya más de 30 años trabajando en la empresa. Y es decir, hay una manera diferente de ser empresario comprometido con la justicia social, de ser un empresario a lo que nos acostumbra el sistema ultraliberal en el que vivimos. El empresario que está por la justicia social es porque entiende que la empresa es un todo. La empresa es un colectivo y funciona porque está todo el mundo. Es decir, el principal activo de una empresa, y más una empresa que lo que estamos es contratando mano de obra, son los trabajadores. Entonces eso es lo fundamental. Es decir, que los trabajadores estén bien, que los trabajadores estén atendidos, que los trabajadores tengan un problema y se les pueda resolver, que sea un tema ágil y que se sientan en un sitio que se les ampara. En un sistema ultraliberal el objetivo de la empresa es, los trabajadores son un número y exclusivamente pues ganar dinero y ya está. Hay una diferencia enorme. Nosotros procuramos ser una empresa familiar con la dificultad que conlleva pues tener cientos de empleados en una empresa familiar con diferentes provincias, porque aunque el espíritu es el mismo para el que trabaja en Granada como el que trabaja al lado de nuestras oficinas, obviamente el trato y el contacto no es el mismo el que lleva años y el que está cerca con el que está lejos. Pero sí hay una diferencia enorme entre la empresa familiar y la empresa ultraliberal. Una empresa familiar no despides a un tío porque sea incompetente, cuando hay un plus añadido que es cuando lleva muchos años contigo y se le permiten cosas y se intenta reconstruir la situación para que no lo tengas que despedir. En una empresa familiar, cuando uno necesita un dinero para pagar un piso o para comprarse un coche, pues la empresa le deja el dinero y obviamente se lo va cobrando en las cantidades que él pueda pagar y no cobra un interés, porque esto no es un banco ni es una usura, es como el que deja dinero a un amigo no les cobra interés. En una empresa familiar, cuando uno tiene un problema a determinadas horas a nivel de seguridad, pues tiene sus abogados, o estoy yo mismo que voy a la comisaría y lo saco y le digo el problema y se lo soluciono. O cuando tiene un problema con un hijo. En una empresa familiar es completamente diferente a la empresa liberal. Lo que sí que por desgracia es que no ha podido ser una empresa cooperativa o autogestionaria, aunque las empresas cooperativas estamos en lo mismo. Los cooperativistas son unos cooperativistas de acciones y los dirigentes de las cooperativas son los que llevan todo el trabajo y llevan todos los beneficios. El sistema no permite crear una empresa autogestionaria en estos momentos aquí en España, porque además tendría que haber un nivel de compromiso igual entre todas las personas que autogestionaran la empresa. ¿Y es compatible ese sistema de empresa familiar en el actual sistema neoliberal? Es decir, ¿es viable ese modelo casi idílico que nos estás contando de una empresa donde preside sobre todo la humanidad, la relación entre los diferentes productores, dentro de un sistema absolutamente ultraliberal? ¿Es competitivo ese modelo de empresa? Bueno, el ejemplo lo tenemos nosotros, es decir, tú antes me has definido como fascista. Yo no he definido, he dicho, bueno, era una de las definiciones que se decían. No me siento ofendido porque se me llame fascista, con lo cual no tengo ningún tipo de problema. De hecho, luego pensaba profundizar en eso. Vale, no tengo ningún tipo de problema, y a raíz de que no tengo ningún tipo de problema y que he hecho cosas que sin ser fascistas, algunos los han catalogado como fascistas, porque aquí todo lo que no esté con arreglo al sistema liberal y al sistema impuesto, para ellos que es fascista, pues a pesar de haber hecho muchas cosas y que eso me ha perjudicado o nos ha perjudicado a la empresa en multitud de contratos y en multitud de historias, la empresa es en estos momentos de las más antiguas de España y tiene un número importante de trabajadores, en la Comunidad Valenciana la más antigua, pero de España, con números de registro de policía, porque otras van desapareciendo y van creciendo, incluso más que las grandes multinacionales, somos más antiguos, y es una empresa competitiva y con un número importante de trabajadores, con lo cual que es factible ese sistema en la España actual o en el sistema liberal actual, pues bueno, pues es un ejemplo. Si contra viento y marea nosotros llegamos
y con un barco más pequeño cruzamos las posiciones y quedamos en primer puesto en muchos sitios, será porque el sistema es factible, porque cuando se trabaja con un equipo humano, el equipo humano lo que tiene que tener claro es que forma parte de un colectivo, que el equipo está con él, que está a gusto en ese colectivo, que quiere trabajar solamente en ese colectivo, que aunque le ofrezcan ir a otro sitio no van a ir, que por afinidad con la gente que está ahí lo va a hacer lo mejor posible. O sea, que siente los colores de la camiseta, que ¿no? Que siente como los del Barcelona. De todas formas, quiero matizar que, porque luego vamos a entrar en eso, yo no le he calificado de fascista, he dicho que alguien le habla de eso, porque luego hablaremos de lo que es el fascismo. Pero quiero retomarme a los inicios y cómo se da el salto y por qué de la actividad sindical a la actividad política. ¿Por qué en un momento determinado ese sindicato, que llegó a ser mayoritario en empleos que parecerían tan lejanos del sindicalismo falangista, josantoniano, como era Cons, como los empleados de fincas urbanas o los basureros, un buen día deja la actividad sindical y se convierte en una organización política que después sería España 2000, de la que usted ha sido el máximo referente hasta hace muy poco tiempo? Bueno, el tema sindical tiene su mayor fuerza en el año... ¿Se puede fumar aquí? Sí, sí. Esto es una televisión disidente. Vale. Aunque Mercedes Milá diga lo que quiera, pero bueno, vamos a fumar. Nos puede caer una sanción más, pero a estas alturas de la película... Pues hombre, yo como abogado te diría que estando en un local de hostelería, que no vamos a decir el nombre, pues podría ser una sanción perfectamente. Sí, no, y además una infracción a las ordenanzas. Los medios de comunicación tenemos nuestra propia legislación que también nos impide fumar. A las ordenanzas municipales. Pero después de tener tantas denuncias de la Fiscalía para delitos de odio y estas cosas, el tabaco... Siempre podríamos decir, como no lo han olido, que en realidad es un tabaco que no lleva nicotina. Exacto, de esos que venden por ahí. Pero bueno, eso es le estaba preguntando por ese salto del sindicalismo a la actividad política, a qué se debe y de qué manera se armoniza. La primera huelga de basuras que crea Cons la crea en el año 1977, ¿vale? Estábamos en la época de la transición y Cons tenía una cierta fuerza. El caso es que estuvimos 15 días dejando la basura de Valencia sin recoger hasta que se negoció el convenio colectivo en el que yo era el representante de la parte social, porque teníamos mayoría en los empleados de la sociedad agricultora. Sindicato de Agricultores de la Vega, que Sociedad de Agricultores, no, sindicato no, Sociedad de Agricultores de la Vega. Nosotros éramos el sindicato que era Cons. Vale. Pero en el año 82 entran los socialistas. Entonces viene el reparto de... Triunfo de Felipe González. Triunfo de Felipe González, viene el reparto de todo el patrimonio sindical y entonces de repente sindicatos que vivían exclusivamente de las cuotas empiezan a vivir con una serie de medios increíbles, con locales, es decir, a lo que era Prensa del Movimiento, el periódico Levante, se lo dan entonces a la CNT y la UGT y Comisiones Obreras, con montones de millones, montan verdaderos edificios exclusivamente para ellos, que aún persisten. Sí, se convierten en entidades básicas del régimen del 78, lo mismo que los partidos. Entonces, el problema es que competir con aquellos en aquella época era muy difícil, porque además gobernaban los socialistas. Y al final el sindicato poco a poco fue perdiendo su actividad, porque los trabajadores, con toda la razón del mundo, están en un sindicato que les resuelva sus problemas. Hasta el año 77 los podíamos resolver nosotros. A partir de que en el año 82 entra el gobierno socialista, pues era mucho más difícil que se lo resolviéramos nosotros, y entonces tiene el boom tanto Comisiones Obreras como la CNT como la UGT. Y llega un momento que el sindicato va bajando en número de afiliados, aunque muchos mantienen sus cuotas que aún se mantienen en plan simbólico, que está, no me acuerdo ahora las pesetas, pero serían 200 pesetas, que ahora está en 1 euro, 1,20 euros al mes, ¿vale? Y se les sigue dando asistencia gratuita a aquellos que todavía siguen afiliados en el sindicato, sin llevarnos un porcentaje por los pleitos, la cuota litis que se llevaban los de UGT y los de comisiones, que es una situación de alguna forma mal vista en el colegio de abogados, pero que es lo que hay. Un tanto por cien sobre la indemnización, claro, de los espectadores. Lo que han hecho. La cuota litis es un tanto por cien sobre la indemnización final. El 10%. Que con trabajadores. Claro, que cuando era un conflicto colectivo, el 10% de un conflicto colectivo podía ser, mucho dinero, ni se sabe, ¿vale? Así se han hecho ricos muchos de los abogados socialistas y de comisiones obreras que han movido el cotarro en aquella época. Bueno, pues entonces llega un momento que esto va bajando y luego ya en el año 2000 se crea lo que es la plataforma España 2000 entre varios partidos y nosotros decidimos pues inscribirnos en la plataforma España 2000, que luego en el 2003 se convierte en el partido político España 2000 y cambiamos la acción sindical por la acción política. ¿Qué pasó para que esa España 2000, que nacía como voluntad un poco tal vez de
rememorar en España la experiencia que estaba suponiendo el inicial movimiento del Frente Nacional con Jean-Marie Le Pen en Francia, de sustituir la desaparición de Fuerza Nueva y de Blas Piñar, de ser una organización que aglutinara al socialpatriotismo español, a todo lo que el voto de derecha del Partido Popular no era capaz de recoger. ¿Por qué no llegó a convertirse en esa plataforma política? ¿Y qué pasó para que José Luis Roberto, que acaso era una de las personas llamadas a liderar ese nuevo movimiento socialpatriota, no adquiriera tal condición? Las cosas no vienen porque sí. Estamos hablando de que España 2000, en manifestaciones que se ven en YouTube, en vídeos, podía sacar de 3 a 5.000 personas a la calle en aquella época. Sacamos los primeros concejales en lo que era el cinturón rojo de Valencia, en Onda y en Silla, o de Valencia y de Castellón, y era un movimiento creciente con congresos, con un montón de representantes. Pero viene una crisis que no hay que calificarla porque todo el mundo lo sabe, y hace que el dinero que se dedicaba en aquellos momentos a España 2000, que en gran parte lo dedicaba yo, ya no fuera factible dedicarlo porque no existía ese dinero. Y las manifestaciones y las movilizaciones se hacen con dinero, es decir, las sedes, los autobuses de propaganda descapotables que salían anunciando los mítines, toda la parafernalia, la prensa, los periódicos se repartían 150.000 periódicos en las bocas del metro para convocar una manifestación, pues no se pueden hacer. Y ese tema hace, y la falta de dedicación, porque había que dedicarlo a mantener las empresas que también estaban en una situación de crisis y con una baja importante de facturación, hace que no se vaya dedicando a un tiempo a una actividad que otros que viven de eso y tienen dinero del Estado para dedicarse a eso, sí que lo podían dedicar. Con lo cual el nivel de competición era completamente diferente y España 2000 tiene que bajar. España 2000 baja con una crisis que dura 7 o 8 años, y esos 7 o 8 años, con el tiempo que yo tenía, son 7 o 8 años más, hacen que uno se haga mayor y que llegue un momento que se tenga que tomar el relevo por otras personas. Es decir, antes de que se reproduzca, hay tres hechos que me interesaría analizar. Uno, la ausencia de unitarismo, es decir, que no fuera capaz España 2000 de aglutinar a todas las fuerzas socialpatrióticas. Dos, la falta de reconocimiento internacional, por ejemplo, que el Frente Nacional del entonces Jean-Marie Le Pen no reconociera o no se hermanara con España 2000. Y tres, una campaña de desprestigio importante, porque cuando me dicen nosotros no salimos a los medios, usted sí que salía en los medios, pero de manera completamente negativa, donde se la relaciona con el mundo del proselitismo, con el mundo de los clubs de alterne. Recuerde en ambas tres preguntas y de qué manera pueden condicionar esa falta de unidad de acción, de pensamiento y de mando que podía haber sido una organización política. En Valencia la unidad de acción estaba en España 2000. No había ninguna otra organización, había organizaciones residuales, pero si miramos los vídeos o la información que hay del año 2007, 2008, 2005, 2006, la unidad de acción estaba indudablemente en España 2000, hasta el punto de una separación importante de Democracia Nacional se pasa a España 2000, que es ahora el actual presidente de España 2000, Rafael Ripoll, que era el responsable de Relaciones Internacionales de Democracia Nacional, y con ellos se pasan todo el grupo de Alcalá de Henares, que fueron candidatos con Democracia Nacional. El actual concejal de Alcalá de Henares, presidente español. En la unidad de acción prácticamente se consigue, porque se decía que era la casa común de los patriotas, y las movilizaciones que se hacen es porque aquí participaban desde Fuerza Nueva, carlistas, excomunistas, gente que venía de Jón y gente que no venía de nada, que se había escrito a España 2000. En cuanto a las relaciones internacionales, las tuvimos, es decir, yo he llevado la seguridad de Jean-Marie Le Pen la única vez que ha venido a España, ¿vale? Salió publicada en la revista Interview, ahí están las fotos. He estado con Marine Le Pen en Perpiñán, invitado por ella en un mitin, y teníamos esas relaciones. Pero claro, el protagonismo que tiene el Frente Nacional francés ahora no es el que tenía en el 2003, 2004, 2005 o 2007. Entonces, el Frente Nacional francés bastante tenía que bregar con sus problemas, como para encima apoyar a nadie. Apoyaba a lo mejor a nivel de cartelería. Estamos hablando del Frente Nacional que entonces dirigía el padre Jean-Marie Le Pen. Que gobernaba o dirigía Jean-Marie Le Pen.
¿vale? Entonces sí que había un trato directo, y el caso es que Alain Labarre, que era el representante del Frente Nacional francés, que es íntimo amigo mío, venía periódicamente a todos los actos que tenía España 2000, desde las manifestaciones hasta los CAP, los cursos de acción patriótica, hasta las conferencias. Y luego la tercera pregunta... Sí, le preguntaba la campaña de acoso y desprestigio que usted sufrió, acusándole de proselitismo, de relación profesional con... De acoso con es un tema de Caín. Vamos a ver, en la extrema derecha o el fascismo... Sí, pero piense que muchas de las personas que nos están escuchando, esto es la primera vez que lo escuchan, esto llega a una generación que esto no ha vivido y también al otro lado de la... Yo en el año 2000 entro como jefe de los servicios jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, ¿vale? Porque yo creo esa asociación, es decir, bueno, le doy forma legal, no la creo yo porque no tengo ni he tenido nunca ningún club, pero le doy forma legal a esa asociación y se me nombra jefe de los servicios jurídicos, en el cual están los principales clubes de España, hablo de 200 clubes de España, y secretario general técnico. Y del 2000 al 2003, porque están las hemerotecas, yo salgo constantemente en televisión, en programas de televisión, hablamos de hace muchos años, pero ahí están, en defendiendo lo que es la regularización de la prostitución. O sea, la prostitución es legal o es ilegal, lo que no puede ser es alegal, como está en estos momentos. Sí, sí, como estamos ahora. Y si es legal, pues las prostitutas tienen que tener unas obligaciones, pero tienen que tener unos derechos. En ese punto estaba la inmensa mayoría de las personas en las encuestas, hablo por encima del 90%, de izquierdas y de derechas. Y voy a las televisiones con todos los comentaristas y reporteros progres y no hay ningún tipo de problema porque concomitan con lo que yo estoy diciendo en contra de otras asociaciones feministas. Hasta que yo recuerdo, perdone que le interrumpa, una entrevista con bastante dosis de mala leche del señor Sardá por la noche, donde la vinculación entre su relación profesional o técnica con esta asociación y la vinculación política trató de convertirse prácticamente... Ya, pero eso todo el mundo sabía quién yo era, porque sabía mis ideas, y en el 2003 determinados grupos del espectro ideológico nuestro empiezan a decir que yo estoy a favor de las prostitutas, que la extrema derecha, que soy un traidor, que unos por tema de religión, otros por tema de envidia, y empiezan a bombardear constantemente en los medios. Y entonces a partir de ahí se cogen los medios de comunicación. Entonces empiezan a vincular el tema que daba jugo, el tema de la extrema derecha con el tema del control de la prostitución. Es decir, fue fuego amigo. Sí, empezó con el fuego amigo y los demás se cogieron, porque los demás conocían la situación antes pero no se atrevían a disparar, porque estaba mal visto disparar contra la regulación de la prostitución cuando la mayoría estaba a favor y cuando daba juego en sus programas. Cuando el fuego amigo empezó, vieron que el otro también daba juego y se cogieron. ¿En qué medida ve, ahora con perspectiva, que afectó políticamente al proyecto de España 2000 y a su liderazgo en España 2000 toda esta campaña de desprestigio, en la que recuerdo que llegaron a decirse auténticas animaladas y a acusársele de delitos gravísimos? Claro, pues todas las campañas de desprestigio causan efecto. El amigo Pablo se compra un chalet y causa efecto porque es una campaña de desprestigio. Pero yo, que soy abogado penalista, que esté defendiendo a un mundo que tiene problemas penales, no tendría que haber causado desprestigio. Pero es decir, todos los bombardeos causan víctimas, por supuesto. Entonces, en aquel momento, pues perjudicó mucho que yo estuviera como secretario general o abogado de los clubes de Alterne a que defendieran unas determinadas ideas, aunque no que sé qué narices tiene que ver las putas con la política, pero bueno. Yo sé que esto, hacer un ejercicio retrospectivo tiene poco sentido, pero a tenor de los resultados, ¿piensa que fue un error? Es decir, ahora no simultanearían ambas condiciones. ¿Cree que pasó factura políticamente? Vamos a ver, cada uno tiene que ser responsable con lo que piensa. En aquellos momentos, yo, un abogado que llevaba poco tiempo de ejercicio, aunque tenía la carrera más tiempo, pero había estado de director del Colegio Militar muchos años. Yo dejé el Colegio Militar en el año 95, dejé el ejército en el año 95 y llevaba 5 años en la empresa privada, con otras empresas que tenía, pero en el mundo de la abogacía, el ser el secretario general y el jefe de los servicios jurídicos de una asociación como la Asociación Nacional de Empresarios Locales de Alterne, cualquiera se habría pegado cabezazos por ello.
Además, estuvimos a punto de regular la prostitución por medio de ley, porque estuvimos en el Parlamento, en parlamentos autonómicos, en el Parlamento Nacional, hablando con ministros, con directores generales, y todo eso podía haber sido. Eso era una experiencia importante. Salió mal que yo hubiera dejado eso para no perjudicar la carrera política. En aquellos momentos aquello era una cosa importante, y para un abogado era una cosa importante. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Y de las cosas que me arrepiento y las he hecho, me las callo y no las vuelvo a hacer. Pero de esto, si volviera a salir, lo volvería a hacer, ¿por qué no? Antes hacía referencia a la sucesión que se produjo en el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen con su hija Marie Le Pen, y yo quisiera hacer un paralelismo con la sucesión que se produce en España 2000 entre el grupo de Valencia, el grupo que representaba José Luis Roberto, el grupo histórico, y la llegada de Rafael Ripoll, concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con tirón dentro de una parte de una de las comarcas de Madrid, el corredor de Henares. Él recoge el relevo, se hace cargo de la presidencia, y hay un cambio, parece que sustancial de formas. España 2000 se abre a otras organizaciones, forma una federación de partidos que se llama Respeto, en la que acaso diluye demasiado sus siglas, una federación que ha saltado por los aires recientemente porque una de las organizaciones, Plataforma por Cataluña, ha sido claramente comprada por Vox, por la disidencia controlada, lo que llaman la derechita valiente. Fue al revés que en el Frente Nacional. El relevo de Jean-Marie Le Pen por su hija Marie Le Pen fue en España 2000 el relevo de José Luis Roberto por Rafael Ripoll, un paso atrás como los cangrejos. No, vamos a ver, aquí no hay ningún paralelismo, es decir, en efecto hay un relevo de alguien mayor a alguien más joven, ¿vale? Alguien que piensa que está finiquitada su actividad política, entre otras cosas por la edad, con alguien que se dedica a eso y tiene ilusión por eso. Y en el Frente Nacional francés hay un enfrentamiento entre las dos partes. Aquí no hay ningún enfrentamiento. Es decir, nosotros apoyamos y división. Nosotros apoyamos perfectamente el relevo y estamos apoyando a la actual presidencia nacional que la lleva Rafa Ripoll. Es algo que pasa aquí, pasa en las empresas, pasa en todas partes. Es decir, tiene que haber relevos y aquí no se ha creado ningún conflicto interno. Otro tema diferente es la unión con otros socios y que luego los socios pues acaben siendo desleales, pero eso pasa en todas partes, o pasa muchas veces en muchas partes. Volviendo a la situación actual, de las muchísimas cosas, porque a usted se le ha acusado casi hasta del terremoto de San Francisco, no hay pero, nada de que ver. Pero creo que una de las acusaciones que también se repitieron durante mucho tiempo de usted es que si pertenecía a los servicios secretos del Estado, si formaba parte de una disidencia controlada. Ahora aparece Vox y determinados medios, como el que tengo el honor de dirigir, lo calificamos de disidencia controlada. ¿Qué es para usted la disidencia controlada? Vamos a ver, en cuanto a los servicios secretos, yo no podría entrar a los servicios secretos porque simplemente por mi forma física sería muy difícil que pasara el secreto, por lo cual soy perfectamente percibible. Esto es una historia de que yo tengo muchas vinculaciones con el ejército y con la policía, tanto porque he sido durante 14 años director del Colegio Militar y durante 40 años tengo una empresa de seguridad importante que legalmente, por obligación, está en relación continua y diaria con la policía. A todo eso nosotros creemos que el sistema actual, que es un sistema de partidos, que es un sistema liberal, que es un sistema de políticos profesionales, que es un sistema que no trabaja, que no lucha y que no defiende al pueblo, es un sistema incorrecto. Entonces somos antisistemas y somos una disidencia. Ahora, controlada. Bueno, somos controladas porque nos controlamos nosotros mismos, pero no porque no nos controle nadie, porque si fuera por nosotros iríamos pegando palos por ahí y esto se acabaría en 2 días. Pero como está el Código Penal, está ahí un montón de historias, pues nos controlamos para no meter la pata. Pero el control viene por nosotros mismos, no porque nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Porque ¿qué entiende usted por disidencia controlada cuando nos dirigimos bastantes medios de comunicación a Vox como disidencia controlada? Y es que la disidencia controlada no es un tema de los servicios del Estado, que es lo que ha pasado en algunos momentos con la extrema derecha, que era por los servicios parapoliciales o del gobierno. Los primeros años de la transición, determinados movimientos políticos, no.
En este momento la disidencia controlada es por el tema del gran capitalismo de la globalización, que quiere implantar una serie de sistemas, que se abran las fronteras para que se trasladen los productos de un sitio a otro y para que se trasladen las personas de un sitio a otro. Entonces la globalización invierte gran parte del dinero en que se siga manteniendo el sistema. Y entonces muchos de los partidos que surgen, en el fondo, están comprados, manipulados o defienden los mismos credos que la globalización. Y si no los defienden, no tienen subvenciones, porque el que me quiera hacer creer en esta vida que un partido político funciona por las cuotas, pues no, ni me lo creo yo, ni se lo cree nadie que haya estado metido en un partido político, ni en las fallas. Las fallas, que son los que más pueden trabajar por las cuotas, luego es por la lotería y luego porque tienen fallos de honor de cara a la falla, porque si no ni siquiera montan el monumento fallero. Vamos a hablar algo de geopolítica, pero para en honor a la brevedad, casi le voy a pedir que me responda entre dos personajes en cada uno de los casos. Sé que es difícil, pero vamos a intentar este juego. ¿Donald Trump o Vladimir Putin? Se lo pone muy fácil, Putin. ¿Palestina o Israel? Tengo más dudas, pero desde luego Palestina. ¿Sáhara o Marruecos? Sahara. ¿Hispanoamérica o Unión Europea? Unión Europea. ¿Cataluña o España? Esa no te contesto porque... Hombre, España, ¿qué te voy a contestar? Es decir, ¿entiende España sin Cataluña? ¿Podría darse esta situación? Como poder se puede dar. Lo que pasa es que siempre habrá españoles que estaremos dispuestos a luchar porque no sea así. ¿Luchar hasta dónde? Pues mira, yo tengo muchas más ventajas que los demás. Es decir, primero tengo menos que perder porque me quedan menos años de vida y disparo de puta madre. Luchar hasta donde haga falta. Es decir, que cuando uno se plantea que tiene que luchar, ¿hasta dónde? Si uno piensa hasta dónde puede luchar, tiene el combate perdido. La Fiscalía tendrá que luchar hasta el final. La Fiscalía para Delitos de Odio le puede encantar esta frase que acaba de pronunciar. Pero yo casi voy a retomar la frase de José Antonio Primo de Rivera, famosa de cuando se ofende a la dignidad o a la patria no existe más lenguaje que el de los puños y las pistolas. La violencia a veces es moral. La violencia está reconocida en el Código Penal. Claro, ¿Ah, sí? Hombre, si este señor viene y me pone una navaja y me dice a la cartera y le meto 2 hostias, si le pego un tiro ya lo tengo jodido porque no es una defensa propia reconocida en el Código Penal, pero si le meto 2 hostias nadie me va a condenar por violento. Ahora, si este señor está ahí tranquilo y yo le meto 2 hostias, me podrán condenar por una agresión violenta. La violencia está reconocida como defensa propia y como actuación de defensa tercero. Yo he ejercido la violencia mucho tiempo, porque durante mucho tiempo he sido jefe de seguridad de la mayoría de las discotecas de Valencia. Y aunque ahora ya estoy muy mayor, yo he estado en sesiones completas en las discotecas. Y en las discotecas que había peleas, tenías que mediar en las peleas, y cuando las peleas ya estaban a tortazo limpio o con navajas, no era cuestión de decir, oye, mira, que vamos a... Era cuestión de acabar de la forma más expeditiva posible y actuar violentamente muchas veces. Y por eso llevo navajazos en el cuerpo y golpes de mucho tiempo. Y no me ha pasado nada porque la violencia en determinados momentos es completamente legal. Vamos con algo de etiquetas políticas o definiciones de las que antes me ha acusado de habérselo dicho y no, yo le decía que se las habían puesto. Pero ahora directamente le pregunto, ¿es usted fascista? Yo soy nacional sindicalista y si el entronque del nacional sindicalismo está entre el fascismo, el liberalismo, el capitalismo y el marxismo, pues tengo que ser consecuente con mis ideas, estoy en el entronque del fascismo. ¿Y qué es ser nacional sindicalista o qué es ser fascista en el siglo XXI? Pues en estos momentos es ser antisistema, es defender lo que es la idiosincrasia y las características de la nación y de la patria y de la tradición y preocuparse por los movimientos sociales y por la gente más necesitada, es sentirse profundamente español, eso es lo que es ser fascista a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque el voto, por ejemplo, en las presidenciales francesas de Marine Le Pen salió principalmente de los bastiones históricos comunistas, porque el foco del banderín de enganche, de lo que los medios llaman la ultraderecha, y usted ha definido como nacionalsindicalismo y casi como fascismo,
es precisamente las capas más humildes de la sociedad. Precisamente porque las capas más humildes son los que tienen los problemas. Y esas capas más humildes, que son los que tienen los problemas, cuando no encuentran quien les solucione los problemas, pues buscan o apoyan a aquellos que creen que se los van a solucionar. Cuando están desencantados de todos los demás, pues vienen a nosotros. Es decir, nosotros los primeros concejales los sacamos en onda y en silla, onda y silla, hasta que nosotros llegamos a tener los primeros concejales, habían sido bastiones de la izquierda desde el año 82, porque el que sufre al Panchito que está arriba dando por culo, al negro que le está pidiendo por aparcar el coche, al moro que se mete con su mujer, el tema de los convenios colectivos que cada vez dan a menos y le exigen más, el que sufre los problemas de que las subvenciones se las dan a otros y no se las dan a él siendo español, son las capas más humildes. Y las capas más humildes, cuando ve que los que están gobernando, sean de izquierdas o de derecha, no se lo solucionan, se hacen antisistema. Francia, con más tiempo, se hacen de Le Pen, que por cierto Marine Le Pen en las próximas europeas tiene la mayor perspectiva de intención de voto, incluso mayor que la de Macron, ¿vale? Y aquí, pues en estos momentos han ido, pues en su momento fueron de forma pequeña para España 2000, pero el futuro entenderá que al final, como en toda Europa, las capas más humildes buscarán una solución a sus problemas y no están en los que gobiernan actualmente. Sin embargo, unas europeas, estamos acabando ya el programa y habría varios temas que no quería dejar de abordar, unas europeas en las que España 2000 no va a participar, en la que hay otra candidatura que se presenta como social patriota, ADN, y donde parece ser que el presidente, parece ser no, Rafael Ripoll, publicó un tuit apoyando al candidato de ADN. Esto es una forma de mostrar receptividad o de mostrar la solidaridad a esta candidatura de euroescéptica a las elecciones europeas. Hombre, vamos a ver, si nosotros tenemos que votar a alguien, obviamente no vamos a votar a Vox, que es más de lo mismo, es una salida del Partido Popular, como en su día lo intentaron de otra manera también con Cutillas y no funcionó. Entonces, ¿a quién vamos a apoyar? A la gente que de alguna forma tiene las mismas raíces que nosotros. Y la candidatura es ADN. Se les ha apoyado dándole las firmas de los concejales y se les va a apoyar con el voto. ¿Los españoles primero? Hombre, ¿a ti qué te parece? Los españoles primero, los marroquíes primeros en Marruecos, los dominicanos primero en República Dominicana y los americanos primero, creo que lo decía Monroe, en Estados Unidos. Es decir, no es un problema de color de piel ni de racismo. Es un problema de sentido común. Y tu hija primero que la vecina y mi novia primero que la novia de una amiga. ¿Es usted racista? ¿Racista? Yo no soy racista. Vamos a ver, yo no sé, yo he tenido una ¿Racista novia... es despreciar a alguien por el color de su piel? No, yo he tenido una novia negra y por eso mucha gente de España 2000 se dio de baja. ¿Ah, sí? Sí, yo tuve una novia negra que además era guapa. Yo lo que soy es elitista. Es que ambas cosas son compatibles. Claro, si fuera negra y fuera fea, pues no habría sido novia mía. Pero es que si hubiera sido blanca y hubiera sido fea, tampoco habría sido. No vea, ya sé que no hace ninguna falta, pero no vea los colectivos feministas cómo van a aceptar esta última declaración suya. Yo también soy de las que les gustan las mujeres guapas y no les gustan las feas. Claro, es que sale una fea gorda ahí, y con perdón de los colectivos feministas, y me echan un piropo diciéndome guapa y me siento violada. Entonces, nadie te va a decir guapa en la vida si es que no vas a estar violada. Es decir, yo no soy racista, ¿vale? Lo sí que entiendo es que cada uno tiene que estar. Estamos en un mundo global también, a pesar de que no estoy a favor de la globalización, pero la gente puede ir de un lado a otro. Yo he ido al extranjero, tú has ido al extranjero y extranjeros han venido aquí. Lo que no puede haber es una sustitución de la comunidad autónoma o autóctona por una comunidad extranjera, como está pasando con los moros o como podría pasar con los negros. Entonces, cuando hablan de los españoles primero, un español de 3 generaciones de Ceuta, que es árabe de raza, porque luego se puede ser musulmán de religión o no, de ayuda árabe de raza, un guineano ecuatorial de 2 generaciones y que yo para mí, yo lo siento español españoles, ¿vale? Lo siento españoles por tradición. Con lo cual está rompiendo un mito. No, el jus sanguini es una cosa y el racismo es otra cosa. Yo creo que hay determinada gente que tiene una identidad. El guineano tiene una identidad con España que se ha ido perdiendo y el sahariano tiene una identidad con España que se ha ido perdiendo. Y gente de Ceuta y de Melilla, aunque sean de religión musulmana, tiene una identidad con España. Yo tengo una persona que ha sido presidente de la Junta de Personal de una de las empresas fuertes que tengo, Adeslam Belenkaden, que es
de Ceuta, que es de religión musulmana, y se siente más español que nosotros. Yo me acuerdo que nosotros teníamos un negro que era legionario paracaidista, Miguel Ángel Goriberi Zangaedu, que salió en una foto en no era, no me acuerdo dónde era, pero bueno, tenía nacionalidad española. No sé cómo lo había conseguido, no sé si era guineano, no, eso ya no te lo puedo decir, pero era negro, ¿no? Y salió en una foto en un local que teníamos Lili Marlene, ¿vale? Y que los camareros iban con la camisa parda de las SA y nos pusieron a parir. Este tuvo la desfachatez de salir en un programa de televisión importante, decían que él era de los nuestros, que era nazi, que yo era su líder, porque en realidad la raza más pura era la raza negra, que era la raza. Es decir, que yo no soy racista, aunque sí que creo que tiene que haber una diferenciación en los bloques territoriales y cada uno tiene que estar en su lugar, aunque pueda haber determinados elementos en otros lugares, no pasa nada. Vamos a terminar la entrevista. Hoy, desde luego, será dentro de un par de semanas cuando el televidente pueda ver esta entrevista, pero hoy publicaba yo, creo que por una serie de motivos personales, porque ayer sufrí la enésima detención, absurda, pero publicaba la editorial acaso más triste y más pesimista de mi vida. Me gustaría, José Luis Roberto, por lo que ha sido y por lo que es para mucha gente, que diera un mensaje de optimismo, de que todavía existe futuro, de que todavía el patriotismo, la lealtad, el servicio, el sacrificio tiene un lugar en este mundo de ideología de género, este mundo de islamización, en este mundo de globalización. Bueno, que hay un sustrato de aflorar estos sentimientos está claro con el fenómeno de Vox, porque muchos de los que han acudido a ese fenómeno de Vox es gente que está defendiendo en grandes rasgos los mismos principios que estamos defendiendo nosotros, o por lo menos las consignas que defendemos nosotros, que además la inmensa mayoría de las consignas han sido completamente calcadas por parte de Vox. Eso quiere decir que ese sentimiento, en algunos momentos mal conducido por Vox, porque Vox no está, yo creo, defendiendo lo que dice o no siente lo que dice, es otra cosa completamente diferente, es un producto de marketing, pero ha hecho bien en aflorar todas esas cosas. Al final ocurrirá como tiene que ocurrir en toda Europa, es decir, surgirá con gente más joven, con gente con las ideas menos claras, con gente con menos mochila de muertos que tirarle a la espalda, y surgirá un social patriotismo o un identitarismo como está surgiendo en toda Europa, que desde luego está alejado de lo que tenemos en estos momentos, porque estamos un poco pasados, y está alejado de lo que es Vox, porque es una fotocopia mal hecha de un original. Voy a terminar con una declaración que no sé si se la he hecho alguna vez, puede que sí, y con un culto a la vanidad que le voy a robar. Comentaba a nuestros telespectadores que la primera organización política donde milité en una época en que se militaba muy joven, con 15 años, fue en las juventudes de ese sindicato, de SAICONS, que con solo 25 años lideraba a José Luis Roberto. Debo reconocer que también con esa tendencia que se tiene en la adolescencia a adorar iconos y mitos, y que después, cuando uno va madurando, pues los va procesando y los va situando a lo mejor en el sitio que le corresponden y en el lugar ya no de mitos, sino de dirigente con cualidades y virtudes, pues a lo mejor después fue cayéndose de ese lugar, pero creí ciegamente con esos 15 años en usted. ¿Usted se acuerda de mí cuando yo tenía 15 años? Sí, me acuerdo de ti, sí. Eras un chavalín, me acuerdo de ti porque te he vuelto a conocer después, porque si no a lo mejor me habría olvidado después de tantos años, pero sí, me acuerdo de ti. Entonces era un momento, joder, que son los de aquí, entonces era un momento completamente diferente porque la gente trabajaba en política con ilusión, ¿vale? Y con compromiso. Y militaba casi full time, ¿no? Sí, militaba full time y además se documentaba, leía y estudiaba y sabía de lo que hablaba, ¿vale? Y sabía perfectamente dónde estaba, cuáles eran los principales principios y se sabía pasajes de las obras completas de José Antonio, lo mismo que los del Opus se saben pasajes completos de la Biblia. Entonces era otro momento, claro. Y el discurso de la Juventud de España de Ramiro, y yo me acuerdo que había un aula de formación, entonces estábamos obligados casi a pasar. Sí, era en otra época y la gente lo hacía con ilusión, pero también había menos distracciones, porque claro, eso era lo que había, o te ibas
a una discoteca de fin de semana, que solamente habría fin de semana, o una sesión de cine de 3 películas, comprándote un crucho de pipas. Entonces, ahora tienes internet, tienes el móvil, que estás todo el día enganchado en el móvil, tienes un montón de viajes para ir para todas partes y tienes un montón de programas en la televisión, que no solamente era El Fugitivo, que era lo único que veías cuando hacían el programa, porque no había eso y 2 o 3 cosas más. Entonces son otras épocas, claro que me acuerdo de aquella gente. José Luis, muchas gracias. Espero que hayamos acercado al espectador una imagen más próxima, más cercana de José Luis Roberto, y espero que todavía tenga páginas que escribir el patriotismo en Valencia, que es mi tierra además en concreto, y que José Luis Roberto tenga todavía bastante que decir dentro de ese patriotismo que tan necesitado anda de líderes, incluso de segunda fila, de lo que los vascos tenían en el PNV, de ese Sanedrino, los rusos, el Politburó, ¿no? de quienes están casi vigilando el que los jóvenes sigan la trayectoria revolucionaria y que no se pierda las tradiciones de una organización política. Muchas gracias por atender la entrevista a La Tribuna. Muy bien, muchas gracias.